Esto es 3,3, digamos, kilómetros por segundo, y se va incrementando. Claro, y se va incrementando porque evidentemente el confinamiento es más grande de todo ese material y lo hace mucho más denso. Al hacerlo más grande, más denso, si hubiera discontinuidades, si hubiera imperfecciones, estas van siendo neutralizadas y la velocidad se propaga a una velocidad más grande, una magnitud más grande, ¿no? Llegando aquí al límite entre la capa superior, el mantel, la cobertura superior y el inferior, alrededor de unos 4,2 kilómetros segundo. Y va a ir continuando, va a ir incrementándose aquí la velocidad de propagación longitudinal, por favor, ¿ya? Aquí le falta una B. Y anótense eso, y esto llega casi hasta 5 kilómetros segundos, ¿ya? Y esto de verdad quiero recalcar esto porque aquí tenemos el hecho de que esas son el orden de magnitudes de velocidad de propagación que vamos a encontrar en la práctica también. Y eso traigo a colación alguna vez en un proyecto que había en el sur del país también, de Cochabamba. Un geofísico hizo su estudio, muy bonito, y llegaba a velocidades al hacer su curva cromodrónica, de eso tenemos que hablar todavía, llegaba a velocidades de 9, 10 kilómetros segundo. Ese ingeniero, está mal su cálculo. No puede ser. Sí, no, que he medido y lo que se mide esa nota es como en el cacho. No, yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? Lo que se mide esa nota y es como el cacho. Pero si está midiendo mal, si su aparato está descalibrado, eso sigue siendo que se nota como en el cacho, le decía, calibre su equipo. Porque es imposible pues, que me anoten que tenemos en algunos lugares en estudios geofísicos para obras civiles, que es la partecita superior, ¿no es verdad? Por la penetración no es muy grande, que esté con velocidades de propagación de este tipo, ¿no? Eso es imposible. Definitivamente, imposible. Oiga, les he dicho ahorita, disculpen. Retiro lo dicho. No, a ver, volvamos. Ahorita interpretando bien esta figurita, sí es importante ver lo que tenemos. Aquí tengo 3 líneas. Y hablando son ceras. Porque está hablando ahorita de la densidad. La primera curvita es la densidad, ¿sí? La segunda curva es la velocidad de corte. Y la tercera curva es la densidad, la velocidad de propagación longitudinal. Vp, Vs, aquí tengo 3 variables. Y ρ, ¿ya? Y esto nos cuadra bien, nos coincide bien porque en la parte superior tengo de 2,7 que puede ir, incluso algunas están medidas hasta más de 3 como densidad. Y esta se va incrementando en la profundidad, ¿no? O sea, yendo hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? O sea, esta curvita aquí es la densidad. La velocidad de propagación de corte, que siempre es menor a la velocidad de propagación longitudinal, siempre va a ser menor y varias veces menor. Esa está variando acá según la escalita, algo más de 4,6, qué sé yo, va a 6 y puede llegar hasta aquí, hasta 6, 7. Y la de velocidad de propagación de la onda de presión, que empieza aquí con menos de 5, menos de 6, y va incrementándose hacia adentro. Pero nunca yo en un estudio nuestro, que estamos viendo los primeros 50, 100 metros de la corteza, puede estar pues, con ondas de presión que van a estar alrededor de los 10 kilómetros segundo, ¿verdad? Eso va a ser imposible, no vamos a tener eso. Y finalmente, veamos cómo hasta aquí ha llegado, han podido determinar la densidad. Aquí tengo en el cambio del manto inferior al núcleo, hay un brinco sustancial de esta densidad que podría subir hasta los 9, ¿no es verdad? Y va a seguir subiendo y llegar finalmente hasta los 12. De toda esta composición y esa hipótesis que hacemos, de ahí sacamos la densidad promedio de la Tierra,
que estaría alrededor de 5.51 gramos centímetro cúbico como tal, ¿ya? O sea, estos datos que son calculados de mediciones de la propagación de las ondas de compresión y de corte, me permite calcular estas velocidades y su distribución y cómo van variando en función a la profundidad, ¿verdad? Hasta llegar al centro de la Tierra, ¿ya? Bien, esa toda nuestra Tierra, como la vemos, y esas son las hipótesis que tenemos, se ha llegado a formular varias teorías de esta corteza, de esta parte de la litosfera. Y resulta que una de las teorías que sigue siendo válida nos dice que alguna vez, aquí una vez se tuvo todo el fenómeno de enfriamiento después del Big Bang y bla, 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 y de la unión, la fisión no fusión, fisión de los elementos básicos, se tenía un solo gran continente. O sea que alguna vez todo lo que estaba fuera del agua, si quieren ustedes, era un gran continente que lo llamamos Pangea, ¿ya? Bueno, estamos hablando todos de millones de años, ¿no? 200, 300, 400 millones de años, y un solo gran océano. Ahora lo que vemos de los satélites, y ya nos han enseñado desde hace mucho tiempo, es que tenemos varios océanos, ¿verdad? Y al océano lo llamábamos Pantalasa, Pangea. Y esto ha empezado a evolucionar. Es la teoría de la tectónica de placas, ¿no? ¿Verdad? Se han empezado a mover, ¿de acuerdo? Y se forma, llegado un momento, se van separando. Y se forma ese gran continente Pangea que tuvimos alguna vez. Aquí voy a aumentar un poquito, yo creo, los años, estimación de periodo, ¿no? La escala de tiempo, ¿no? Se divide en dos. Y me forma, de hecho, ya dos grupos grandes de continente de tierra sólida. El del norte, que lo llamamos la Eurasia, el de abajo, que lo llamamos Gondwana. Y aquí todavía en Gondwana tendríamos, esto debe ser más o menos 300, 350 millones de años, ¿no? Donde después de separación, que va a ser posible que se vaya formando algunos mares o océanos, pero aquí tenemos el hecho de que lo que es la África presente, actual, y Sudamérica, estamos juntitos. Y esto de verdad se ha podido demostrar claramente. Han hecho varias investigaciones de rocas de esta época, que son más o menos devónicas y lúricas. Vamos a hablar de la escala del tiempo, todavía eso sí tenemos que recordar. Y ha encontrado que las rocas que están en el actual continente sudamericano y rocas que están en el actual continente africano tienen la misma dirección de magnetismo y tienen composiciones mineralógicas iguales. O sea que definitivamente el hecho de que el continente africano estuvo pegadito, bueno, era una sola cosa con el sudamericano, se ha demostrado, ¿no? Y aquí fíjense ustedes, es interesante ver, aquí está esta isla inmensa que se va a constituir alguna vez después en la India, que va a ir inmigrando por esta deriva de placas hacia el norte, ya hasta chocar aquí con la Eurasia y los Himalayas, ¿no? Este es componente que se va, y aquí este otro componente, bueno, es el polo sur, es Australia, lo que va a ser Australia, que también va a migrar, se va a mover hacia el Ecuador para formar finalmente el continente australiano que conocemos actualmente, ¿ya? O sea que eso, de verdad, ¿quién ha visto esto? Nadie, pues, dígame, eso es deducciones de gente estudiosa, de científicos preocupados, de gente que anda pensando entre filósofos y naturalistas, que se han ido imaginando cómo era la Tierra en su formación, ¿no? De dónde,
para poder comprender qué es lo que ocurre actualmente, sobre todo con la ubicación de todos los terremotos que tenemos, que son muchos. Y finalmente llegamos a este tipo de constelación. Finalmente ha habido toda una migración y se descubre, se ve, se postula, diría yo, que la corteza terrestre, o sea, esta corteza, ya sea sobre el nivel del mar o bajo el nivel del mar, está formado por una serie de placas tectónicas que están en actual movimiento y siguen en movimiento. Y eso es importante, ¿verdad? O sea que y aquí tenemos que el ejemplo clásico, aquí tenemos Sudamérica, tenemos aquí la placa continental, ¿verdad? Brasileña, y aquí una placa que está entre la placa que llamamos del Pacífico y la placa sudamericana, que es lo que llamamos nosotros la placa de Nazca, que está, y eso está demostrado, enseguida les voy a mostrar algunas constataciones y mediciones, que está en constante movimiento. Aquí hay dorsales, aquí entre estas dos placas hay dorsales, donde está permanentemente saliendo magma del manto, o sea, toda esa composición de minerales que salen en forma de fluido y que se van a ir después solidificando, ¿no es verdad? Es esa magma y que hacen de que estas dos placas se vayan separando. Y esa tiene que ser la fuerza principal que hace que la placa de Nazca venga, choque con la placa suramericana, ¿ya? Se entra hacia abajo, esa subducción, generando evidentemente aquí grandes esfuerzos de corte que van deformando la corteza como tal. Y ustedes saben que deformación, cuando se tiene deformación, necesariamente está eso asociado también a esfuerzos. O sea, hay un incremento de esfuerzos acá. Entonces hay una acumulación de energía, ¿no es verdad? Que alguna vez se va a liberar. Hace una semana, creo, el viernes pasado, si no me equivoco, tuvimos aquí por La Sirena, en Chile, un terremoto fuerte y de 8,4 en la escala de Richter. De eso también tenemos que hablar un poquito, qué significa escala de Richter, ¿no? Bueno, que ha sido la liberación de una cantidad tremenda de energía debido cabalmente a la subducción de esta nuestra placa de Nazca. Cuando hablemos de sismos vamos a tener que recordar todo esto. Pero esa composición que tenemos actualmente, ¿de acuerdo? Y fíjense aquí, lo que teníamos inicialmente, al final cuentas, Australia ya quedó acá, con todos estos límites, Nueva Zelanda, que es un país de los terremotos también, hace unos 10, 15 años tuvimos terremotos muy grandes en la isla del sur, sobre todo, ¿no? En Christchurch, que fue muy grande, y tenemos acá finalmente la India, que estaba totalmente aquí abajo, que ha ido migrando a lo largo de los años, hace unos 144, 150 millones de años estaba aquí abajo, ha ido migrando, y está aquí, chocando con la placa euroasiática que tenemos acá. O sea, tenemos una dinámica entonces tremenda de las cortezas. O sea, resulta entonces, primera conclusión, descubren que la corteza terrestre, la litosfera, no es una sola estructura continua, sino que está formada por diferentes segmentos. Muy parecido a lo que tenemos la cabeza y el cerebro, ¿no? Digo, la cabeza y el cráneo, ¿no es verdad? Donde tenemos el occipital izquierdo, derecho, y tenemos placas. Y creo que nosotros tenemos 11 placas. El cuerpo humano, la cabeza, nuestra cabecita, y 11 placas. No estoy seguro, tenemos que averiguar un poco, ¿ya? Y resulta que, y eso es importante porque al estudiar y esto, vemos a ver dónde hay subducciones, dónde hay empujes, etcétera, etcétera. Y todos estos contactos, aquí está la Pacific Ridge, o sea, aquí está ese cordón aquí donde está saliendo, vemos que todos estos contactos que tenemos acá, donde hay subducciones, sobre todo, o choques, están formando lo que llamamos la cortina o el cinturón de fuego, donde están evidentemente concentrados los grandes sismos como tal. O sea que la teoría que hace el geólogo alemán Wegener, señor Wegener,
el año 1908, que fue como teoría. Él propone y dice, caramba, aquí todo se mueve. Son placas, alitosferas son una serie de placas que se nos están moviendo y que son las que generan los grandes terremotos, sismos, ¿no? Las grandes liberaciones de energía. Y tenemos lugares donde permanentemente va saliendo la magma que va empujando estas placas, porque aquí tenemos una salida permanente de placas. Esto ya ha podido ser confirmado plenamente porque se ha bajado hasta esos niveles de 11, 12 kilómetros de profundidad en el mar, aquí en este caso en el Océano Atlántico, aquí en el Océano Pacífico, y se ha podido confirmar evidentemente que las rocas tienen exactamente las mismas características mineralógicas aquí en la placa de Nazca y en este caso en esa placa del Pacífico, ¿no? Y que hacen que todo se vaya moviendo en estas direcciones, ¿ya? Grosso modo. Enseguida vamos a ver las últimas mediciones que se están haciendo en la placa de Nazca, que sí, esto significa simplemente tendencia general de compresión, pero los movimientos, desplazamientos, ya los estamos midiendo desde hace tiempo con satélites. O sea, ya conocemos cuál es, cómo se están moviendo las placas y algo más, conocemos ahora a qué velocidad. Y eso sí es importante, ¿no es verdad? Con todas las subducciones que tenemos acá. Aquí tenemos esa subducción muy grande. Aquí tenemos todo el problema que tenemos la placa de los Cocos, la subducción sobre Centroamérica y parte de México, ¿no es verdad? Bien clarito y bien definido. Aquí tenemos, cuando hablamos aquí de los Estados Unidos, aquí está Norteamérica, aquí tenemos también, aquí no se muestra claramente la subducción, pero aquí estamos en una situación bien crítica, sobre todo lo que es ahorita California, ¿no? Se espera que alguna vez tengamos un fenómeno muy grande como tal. Bien, si nosotros vemos y resumimos, tenemos entonces tres grandes movimientos de las placas unos respecto al otro. La más importante para nosotros, que nos interesa mucho, es la subducción. Esta sería para nosotros la placa de Nazca. Aquí está la parte continental. Tenemos que hablar un poquito más de este tipo de concepciones. Bueno, aquí está el océano, imagínense que es la cordillera de los Andes, ¿no es verdad? Y aquí vamos a tener entonces esa subducción, ¿ah?, que me va a generar fenómenos acá muy grandes de deformaciones y por lo tanto de almacenamiento de energía, pero no se olviden que tenemos un límite en el almacenamiento de energía elástica, ¿no es verdad? Hay un límite, el material no puede soportar infinitamente ese material y llega un momento en que llega a su límite máximo y esa energía es liberada. Y esa energía es liberada, una energía increíblemente grande, es liberada y energía que es, en el momento que es liberada, genera grandes esfuerzos, ¿no? Que van con la dirección de la propagación de estas fuerzas, y es lo que nos llega y es lo que conocemos como cabalmente como sismo, como terremoto, ¿no es verdad? Y todos van a estar en ese cinturón de fuego que llamamos, donde además ha habido mucho volcanismo. Inicialmente Wegener estudia todo esto, o sea, a principios del siglo XIX, y ve que los volcanes evidentemente empiezan a verse, a identificarse en estas zonas, en ese cordón de fuego. De ahí viene el nombre también cordón de fuego, donde hay muchos volcanes. No se olviden que aquí también hay muchos volcanes. Tenemos aquí el más lindo que queda ahorita es el Sajama, ¿no?, que es en territorio boliviano. Y sabemos que en las partes suroeste de Bolivia, Potosí, qué sé yo, tenemos grandes extensiones de rocas ígneas, extrusivas. Enseguida tenemos que hablar todavía de esa partecita en el capítulo 2, ¿no? Eso sí tenemos que repetir, pero nos interesa para fines de poder describir bien el comportamiento mecánico de las rocas, vamos a estudiar eso, ¿ya? Ok, entonces tenemos esto. Y el segundo, que es importante, tenemos
las juntas divergentes que tenemos entre las placas de la litósfera, que son cabalmente aquí esas crestas debajo del mar, los océanos, donde hay una fuerza muy grande. Por aquí está saliendo la magma. O sea, el fenómeno que dura ya años, millones de años, en este momento sigue ocurriendo también, ¿no es verdad? O sea, permanentemente va saliendo aquí de la astenosfera, de todo este material que está aquí en estado fluido a grandes temperaturas va saliendo y va separando. Y eso también nos permite entonces explicar qué ocurre con los volcanes y las islas que van apareciendo a veces volcánicas, ¿no? Se generan también volcanes no solamente en la superficie terrestre, como es el caso, sino también debajo del mar, ¿no? Y que nos van formando islas, van cambiando totalmente el relieve como tal, ¿no? Y también vamos a tener, o sea, que esto es la subducción, la divergencia, o sea, la separación que vamos teniendo, bueno, eso lo llamamos convergencia también, y aquí finalmente tenemos transfer plate boundary, ¿ya? Que son una especie de movimientos de corte que tenemos acá, que han sido plenamente detectados ahora, ¿no? Con sondas, radares y todo, y este tipo de movimientos que tenemos en partes de la litósfera como tal. O sea, resumiendo entonces, vemos que tenemos fenómenos que han sido confirmados, las placas se nos van moviendo, esa tectónica, y que van originando la formación de volcanes, ¿no es verdad? Pero sobre todo van plegando, son grandes fuerzas tectónicas que van transformando, cambiando el relieve y más que la composición de la corteza terrestre. Y ahí es donde entramos a las teorías nuevas. Esto, verdad, es nuevo. El ingeniero Grandi, Rolando Grandi, que es un especialista en análisis estructural y cargas dinámicas, has trabajado mucho sobre esto. Debe ser unos 20 años, porque en el 2016 sacó una primera guía de análisis sísmico en Bolivia, que lo ha reformulado totalmente al 2018-2019, pero sí ha quedado muy bien los estudios que se han hecho, en este caso, por ejemplo, de estos señores, ¿no? De Armijo, Lacazán, ¿no? Y es este artículo que es muy, muy interesante, sacado en Earth Science Reviews, el Coupled Technical Evaluation of an Orogeny Global Climate, están estudiando y resulta que hay una nueva teoría. Y eso es interesante, porque nosotros vemos un ratito esta anterior, finalmente tenemos aquí la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa continental acá, ¿no? Y que sería el elemento principal, o sea, el fenómeno principal que nos ha formado la cordillera acá de los Andes, ¿no es verdad? Bueno, tenemos la cordillera oriental, occidental, el altiplano occidental, faja subandina, patatín, patatán, para llegar a las tierras bajas, ¿no? Es la del escudo brasileño, brasiliensis, ¿de acuerdo? Entonces, pero hay algo más. Entonces, se ha empezado a estudiar mucho más esto y se ha visto, aunque ya los petroleros habían descubierto, de que aquí tenemos, debido a estas grandes fuerzas que generan la subducción de la placa de Nazca, aquí en la parte nuestra boliviana, ya tenemos un acortamiento general de la superficie del terreno de alrededor de 90 kilómetros. Y algo bien interesante que han encontrado los petroleros, y dicen que este movimiento grande, ese acortamiento, se da sobre todo sobre formaciones de rocas paleozoicas y del silúrico. O sea, quiere decir que todo se ha movido, ha habido el deslizamiento de la parte de las rocas que son superiores al silúrico, como tal, ¿ya?
sea que, y aquí sí nos dan más o menos la idea de que, qué ha pasado aquí, cómo se ha formado, y que evidentemente aquí se forma entonces, aquí está, bueno, está el trench, o sea, la subducción, que todavía estaría bajo el mar, ¿no es verdad? Pero que todo se va moviendo en este campo, o sea que no ha habido pues un acortamiento, digamos, por grandes fuerzas que están aquí de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, de todo el gran paquete de la litosfera, sino de solamente parte de ella, ¿no es verdad? Que me van formando, y actualmente sigue en movimiento esto, acortamientos. Aquí estiman estos señores, con todos los análisis que han hecho, que en la parte este de Bolivia, desde lo que llamamos el subandes, estaríamos con un movimiento de unos 15 milímetros año de acortamiento como tal. Aquí está nuestra cordillera Eastern, cordillera oriental, ¿no es verdad? No nos dan datos de qué está pasando ahí. El altiplano, el arco, y aquí se nos ha formado la cordillera occidental como tal, ¿no es verdad? Y donde tenemos, además, interesante hablar, y hay mediciones ahora. Aquí tendríamos que este movimiento, ese acortamiento acá, un punto de la placa de Nazca y la parte continental, que estarían moviéndose alrededor de 70 milímetros año. Mire, así en verdad no nos dice nada, ¿no? 70 milímetros año. A ver, yo les digo, pero a ver, calculemos cuánto es eso en 1000 años. Ya estoy con 70 metros. 1000 años nada más. No se olviden que la escala geotécnica, geológica, está en millones de años. Entonces, en 1 millón de años, 1 millón de años, fíjense, entonces tendría que multiplicar aquí ya por 1 millón, esto son 70 milímetros por 10 a la 6 milímetros. Entonces, quito 6 ceros, estoy hablando de 70 kilómetros, ¿sí? En 1000 años. 70 kilómetros. O sea, y que la escala de tiempo es totalmente diferente. Y verdad que los geólogos, los que investigan la formación de la Tierra y su evolución permanente, tienen otra escala en la cabeza, ¿no? Totalmente otra escala en la cabeza. Y aquí en este modelito, ojo, esto es un modelo, ¿no? Todo lo que hacemos y vemos con los geólogos son modelos, como tal, ¿no? Y son de la opinión ellos que esta parte es extremadamente rígida, ¿no es verdad? Aquí hay distribución de formaciones dúctiles bien distribuidas que tenemos acá, ¿no es verdad? Y aquí tenemos el basamento precámbrico, son rocas sobre todo ígneas, también de alta rigidez, ¿de acuerdo? Y todo esto lo que tenemos aquí es el manto, ¿no? O sea, el manto de la litosfera. Y aquí, bueno, nos indican siempre en la dirección de las fallas que estamos teniendo. O sea, y aquí se forma interesante, y enseguida hablamos de eso, una especie de bisagras bien importante. ¿Cómo se ha formado finalmente nuestro altiplano y la cordillera occidental, la cordillera oriental? O sea, se van imaginando este tipo de modelos que nos ayudan a entender lo que tenemos actualmente, los fenómenos que nosotros podemos observar ahora, como tal. Una zona de gran volcán, entonces, y aquí evidentemente se tiene, al tener aquí, bueno, hay una falla muy grande que es la falla de Atacama, aquí está la costa, aquí estaría el Océano Pacífico, y por aquí es la gran subducción de la placa de Nazca, ¿no es verdad? Como bueno, aquí no está incluso el nivel de las aguas y a 4000 metros. Y tenemos el arco volcánico y la precordillera. Y aquí hemos tenido que tener, no solamente por el plegamiento, un acordeón que se ha subido la cordillera, etcétera, etcétera, sino hemos tenido este tipo de fallas acá. O sea, aquí hemos tenido un horst, que se llama, o sea, que todo el parte de la corteza de la litosfera se ha ido para arriba, ¿ya? Y así se va formando. O sea, no solamente es plegamiento, sino también son grandes fallas. Eso significan esos signos que están acá. Son signos de falla. Eso significa que este bloque se fue para abajo y este bloque de aquí se fue para arriba. ¿De acuerdo? La flechita es lo que eso indica.
¿de acuerdo? Y esta se fue para abajo y se fue para arriba. O sea, ha habido aquí una sucesión de grandes fallas que han permitido que se vaya formando la cordillera occidental como tantos, ¿no? Y miren que aquí hacen una estimación que tendríamos ignibritas, rocas ígneas, tenemos que ver en el capítulo 2, apenas hace 17 millones de años, ¿no es verdad? Como es así, o sea, se nos va formando aquí. Y toda esta depresión central y la precordillera hacen finalmente que se nos forme la cordillera occidental de Bolivia, como tal. Pero veamos a ver con más calma. Aquí se han dado el lujo, y no sé si he escrito aquí el autor, porque es bien importante escribir el autor, ¿no? Es bien importante que ustedes sepan de dónde vienen las cosas. No he escrito, tengo que escribir. Esto es sobre todo gente que ha trabajado, profesor de geología en Hawái, una universidad de Hawái, que es, bueno, pertenece a los americanos, ¿no? Es de Norteamérica, sí, ¿verdad? Y se supone que hace 60 millones de años, o sea, ya estamos en el terciario, ¿no? Estamos en el terciario ya. O sea, estamos en el Cenozoico, ¿no? Eso sí tenemos que repetir, ¿no? Entonces tendríamos muy poca deformación aquí en los arcos, los grandes volcanes, y resulta que aquí está el escudo brasileño como tal, ¿no? Debido a estos fenómenos y debido a las fallas que ha habido acá, que no necesariamente son verticales o horizontales, ¿no? Estas fallas que hemos tenido acá, aquí debido a esas compresiones. Aquí está el trench, es cabalmente la fosa oceánica, ¿no? Es la fosa entre el continente y la placa de Nazca, lo que está en subducción aquí hacia abajo, ¿no? Después de acá, en todos esos 25 millones de años, en todo este periodo, con todos esos grandes esfuerzos, ya se forma un altiplano inicial, si quieren ustedes, ¿no? Con volcánicos, sobre todo volcanes aquí en la parte de lo que es ahora la cordillera occidental, ¿no? Y se sube unos 500 metros, ¿ya? Ya va subiéndose. Si vemos lo que ha ocurrido, y siguen las fuerzas actuando, siguen las fuerzas actuantes. Entonces, ya a los 15, 30 millones de años, como tal, entonces vamos a tener aquí, por esa compresión, se van generando más campos de deslizamiento, de rotura, si quieren ustedes, por un deslizamiento no nada más un lugar donde el material llega a su capacidad máxima de resistencia, y se van formando este tipo, y esto ocurre acá, en cierta medida, en informaciones sobre todo silúricas, más o menos estiman los geólogos petroleros entre el ordovícico y el silúrico, y se va dando. Y aquí vemos entonces, evidentemente, que este es nuestro altiplano, el proto-altiplano, o sea, el embrión del altiplano, si quieren ustedes, se hace más profundo, hay más deposición de materiales, ¿ah? Y se está haciendo además más profundo, ¿no? 1500 metros de profundidad ya. Y si nosotros seguimos viendo esto, cada vez se forma más, cada vez hay más la formación de estas fallas de deslizamiento acá, la verdad se va comprimiendo mucho más esto de aquí abajo, hasta finalmente tener y llegar a la situación actual que tenemos, ¿no? Que tenemos la cordillera occidental, con todos sus volcanes, etcétera, etcétera, el altiplano, la cordillera oriental y los subandes, que es lo que más problemas nos da, como tal, ¿no es verdad? O sea que nos muestra que son teorías muy nuevas, que nos dicen que evidentemente se ha formado acá una subplaca, que la llaman altiplánica, o una placa altiplánica, si quieren ustedes, que está independiente, o sea, ha sido formada debido a la subducción de la placa de Nazca, este choque entre la placa de Nazca y el escudo continental, que lo llamamos escudo brasileño, o sea, es la placa continental aquí, y tenemos, aquí todavía hay preguntas, ¿no? Si hay una remoción convectiva de todo este material, que seguramente tiene que haber, ¿no? Y así se nos forma el altiplano, porque
siempre se ha preguntado a la gente, ¿y por qué es altiplano? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Por qué no se ha formado altiplanos de esos tipos en otras partes? ¿No es verdad? Debería formar nuevas cordilleras, ¿no? Con todo el plegamiento, con toda la erosión que significa estar millones de años sujeto a las fuerzas de la naturaleza, pero aquí además se nos forma este gran depósito de material que es, en este caso ya totalmente no consolidado, casi sólido como tal, ¿de acuerdo? Y con una espesor al final de 4.000 metros como tal. Y de hecho aquí tenemos un recurso hidráulico tremendamente importante aquí en el altiplano nuestro boliviano y deberíamos explotarlo. Ese altiplano podría ser un vergel, podría dar de comer a la mitad del mundo, yo creo. Bueno, estoy exagerando, pero podría producir mucha comida, alimento y qué sé yo, ¿no es verdad? Bien, y todo esto, lo que acabamos de ver, cómo se va formando entonces la placa altiplánica, ¿ya? Se nos ha formado. Y esas son las últimas mediciones que vamos teniendo. Y de hecho, fíjense, aquí la placa de Nazca, y tenemos todavía formaciones, aquí está la escala, aquí está la escalita, ¿no? 1 centímetro por año, más o menos, ¿no? Aquí tenemos hasta 65 milímetros años que se está moviendo la placa constantemente y vemos evidentemente de que aquí hay un movimiento, son puntos, es flechitas que ustedes ven, son vectores de desplazamiento ya, ¿no? Con todas las diferentes alturas, que se nos va moviendo y que se van haciendo cada vez menores a medida que vamos entrando a toda esa faja subandina, que es la que más problemas nos da en la construcción, ¿no? Es decir, cualquier obra. Son rocas relativamente jóvenes, muy fracturadas, ha habido un gran tectonismo allá, pero tenemos ya mediciones de cómo se está moviendo, cómo se va moviendo la corteza terrestre. Estamos midiendo ya con satélites hace muchos años, por lo menos 20 años, tengo entendido. ¿Sí? Alguien tiene su micrófono abierto. Entonces, y además, diga. Mi duda era, ¿por qué dijo que el altiplano tiene un gran potencial hidráulico? Eso no entendía por qué. No, charlamos un poquito sobre eso. Aquí, porque se han ido acumulando aguas, aquí tienen una gran cantidad de aguas fósiles, porque evidentemente hay una cierta recarga cada año, ¿verdad? De hecho, sabemos que parte del agua que llega al lago Titicaca sale finalmente, su dren principal es el río Desaguadero y se va hacia el lago Popó, que está en Oruro. Usted sabe que en años secos el lago Popó desaparece prácticamente, ¿no? Ya ha desaparecido. Y a veces nuevamente hay un pequeño laguito muy somero de 1 metro, 1,5 metros de profundidad. Pero todas esas aguas actualmente se van infiltrando. Hay una cierta, de todas maneras, actualmente, ¿no? Con la precipitación actual que es baja en el altiplano, con una gradiente de norte a sur. No se olvide que el sur de Bolivia y en el extremo de Potosí tenemos prácticamente clima desértico, ¿no? Donde la precipitación no llega a 50 milímetros año. Ya. A pesar de que es muy poca y hay una gradiente grande, partiendo de una precipitación promedio anual de alrededor de 350 milímetros año, hay aquí una recarga. Pero aquí, sobre todo, como todo esto es totalmente impermeable, aquí se ha ido acumulando un montón de agua, porque ese material es poroso. No conozco la porosidad, pero de repente debe ser un 4-5%, que está saturado de agua. O sea, aquí tenemos un potencial, una fuente de aguas subterráneas impresionantemente grande, porque es grande el altiplano, ¿no es verdad? De hecho, con una profundidad de 4.000 metros que tenemos acá, ¿ya? O sea, aquí tenemos agua, que podríamos explotarla racionalmente, desde luego, no cometer la barbarie que se ha cometido acá con los acuíferos de la zona norte de Cochabamba. Y si nos vamos un poco hacia el norte, hacia el oeste, hacia Colcapirgua, Vinto, pregunten ustedes si tienen relaciones por esa zona, cómo eran los pozos que tenían.
eran surgentes. O sea, estaban a una presión tal a cuitarlos que, pucha, botaban agua una belleza. Lo mismo en toda esta zona norte de Cochabamba, desde donde siguen sacando agua para la zona sur. Se va a ver aquí en la parte norte, cerca del Colegio Americano, entre, digamos, el puente de la Recoleta, Calacala más o menos, o Tupuraya, Calacala, donde siempre están ahí las cisternas sacando agua, ¿no? Están bombeando agua. Y han bajado tremendamente el nivel de esas aguas. Ha habido una depresión, una reducción del nivel tremendamente grande, porque hemos sacado mucha más agua de lo que la naturaleza puede, durante la época de lluvias, almacenar, si quieren ustedes, ¿no? La recuperación. Es muy grande eso. Hemos destrozado aquí en Cochabamba, por lo menos se ha destrozado totalmente, ¿no? Y gente que vende agua que no es de él, porque según la constitución política, agua es del Estado, no es del quien tiene el terreno encima. Nadie le ha dado autorización para decir que es dueño de lo que está también ahí abajo, ¿no es verdad? Y venden pues agua, es la agua que va a la zona sur. Ahora se ha tratado de llevar agua de Misicuni, tenemos tanta agua de Misicuni, pero no ha prosperado el plan de que ya no se saque más agua de los acuíferos de Cochabamba, ¿no? Bueno, lo mismo tenemos acá más o menos. Aquí tenemos una reserva tremendamente grande de agua como tal. El rebalse que tenemos, lo que regula el lago, el lago, oh, caramba, tenemos aquí compartimos con el Perú, todo el Titicaca, ¿no? Drena naturalmente hacia el Popó, ¿no? Todo el excedente, digamos, drena hacia el Popó, y toda gran parte de ese drenaje, de ese caudal que sale del Titicaca hacia el Popó, también va a constituirse una recarga de este gran acuífero que tenemos acá. Miren, no conozco mucho si se han hecho esos estudios para saber a qué nivel están, a qué cota, pero ayer estuve en la carretera, estuve haciendo unos trabajos en La Paz, y a pesar del coronavirus y don Corona, el país no puede pararse, ¿no es verdad? Tiene que seguir adelante. Entonces tuve una reunión muy interesante con comunarios en las zonas de una cuenca bien al sur de la ciudad de La Paz, unos 15 kilómetros, 20 kilómetros, llama Choñacota, donde hay que desarrollar un proyecto de regulación de las aguas, ¿no? Y viendo eso con los campesinos ahí, que viven de eso, además tienen productos ecológicos, agua limpia, usan una agricultura realmente, totalmente ecológica, natural, eso, y están con miedo, pues ellos dicen eso, nosotros queremos vivir de eso en el futuro. Están conscientes, les digo, pucha, me he encontrado con una masa crítica de agricultores que me ha quedado sorprendido y muy gratamente sorprendido, diría yo, porque la tiene muy clara, ¿no? Tenemos que producir comida ecológica, totalmente ecológica, porque eso es lo que va buscando no solo ya Bolivia y mucha gente, sino el mundo entero. Y para eso hay que fomentar todo esto, ¿no es verdad? Tenemos que hacer todo esto. Y esa gente, bueno, vive de todo eso. Aquí esto podría ser un vergel. El altiplano realmente que es tan grande. Pasaba yo hoy día, ayer les decía, me vine por tierra tranquilo y he visto ya un par de molinos de viento. O sea que no debe estar muy profunda el agua, ¿no? Porque tienen sus molinitos de viento, no eléctricos, como usted ha visto alguna vez eso en las películas del lejano oeste de los americanos, ¿no? Molinitos de viento y un tanque de almacenamiento. Interesante, ¿no? O sea, quiere decir que no debe estar muy, muy, muy profundo el agua. O sea, que podríamos hacer todos proyectos y cosas bien hechas de aprovechamiento de estas aguas para producir alimentos, tener una agricultura intensiva acá. Y si ponemos carpas solares y si hubiéramos usado correctamente nuestro gas para calentar esas carpas solares, imagínense la producción agrícola que hubiéramos tenido aquí en el altiplano, y no dejar que todo sea secano, no condenar a la gente que todavía vive en el altiplano, condiciones de miseria y pobreza en las que viven actualmente. Por lo que cultivan, no les alcanza para vivir decentemente. Y entonces tenemos la gran
ola de migración a la ciudad que pucha, dificulta más, hace más difícil resolver los problemas para salir de la pobreza y la miseria, ¿no es verdad? Con trabajos mal pagados, no hay trabajos en Bolivia. Oiga, podemos hablar un montón de todo esto y yo le digo que nosotros como técnicos tenemos que orientar a los bananas que tenemos ahora que en competencia, en elecciones, ¿no? Usted, a ver, ¿quién me puede responder quiénes son los bananas? Banana o plátano. ¿Quiénes son? ¿Quién se anima a dar una respuesta? Los bananas son los políticos jóvenes, señoritas, porque ustedes saben que el plátano, la banana es chueca, ¿no? Que no hay político que no sea chueco. Yo a veces me pregunto, ¿qué están buscando los políticos? ¿Qué quieren? Ni siquiera nos presentan programas bien lógicos y coherentes, ¿no es verdad? El único que intentó hacer eso, y hay que reconocer, hay que ser bien honesto en esto, fue evidentemente la gente del MAS, fue la gente del MAS, ¿no? Pero no cumplieron, pusieron lindas cosas en papel, pero no las hicieron, porque su programa del 2006, planificación, que eso es hermoso. Si hubiéramos logrado hacer eso con la cantidad de dinero que nos ha entrado con la venta del gas durante 10, 11 años, a Bolivia sería diferente. De eso yo estoy seguro. Oiga, yo les digo, son 370 kilómetros, o 200, no, deben ser 300, ¿no? De La Paz hasta Confital. Confital está a 130 kilómetros de Cochabamba. Tenemos la carretera de 4 vías, muy confortable, segura, cómoda. Qué cosa linda. Yo les digo honestamente, qué cómodo. Llegamos de Confital a Cochabamba, una desgracia. Todavía no se ha construido, no se tiene la ampliación de la carretera. 2 vías con transporte pesado que no lo deja avanzar a uno, una desgracia, ¿no? O sea, por ejemplo, esa obra había que hacerla, la han hecho. El problema ha sido simplemente que sí se ha hecho, sí, pero hay que preguntarse a qué costo. Ese es el problema que hemos tenido, ¿no? ¿A qué costo? Hubo mucho dinero, entonces empezó a pagar cualquier precio, siempre pagando de más de lo que se hacía, ¿no? Pero está ahí esa carretera. Es confortable ir a La Paz a partir de Confital, una belleza. Decir. Y en este altiplano, ahora que me vine tranquilo por tierra, he podido ver pues que se está aprovechando ya los recursos hídricos subterráneos que hay en el altiplano. Por eso le digo, tenemos aquí una reserva tremendamente grande y todo esto de aquí abajo es impermeable. Eso sí que está interesante. O sea, es un reservorio un reservorio grande de agua y hablemos claramente, son aguas fósiles, estamos hablando de muchos años, ¿no? Aguas fósiles. Pero no importa, esa agua no se ha deteriorado, está ahí. Y para mí debe ser de primera calidad. Pero nos falta hacer algunos estudios, algunas perforaciones, sacar muestritas, hacer unas pruebas de bombeo y ver qué potencial podemos usar de estas aguas sin cambiar las condiciones de equilibrio de esos acuíferos, ¿no es verdad? Usted agarra 3 perforaciones por ahí en algún lugar piloto, ¿no? Y hace todo el análisis de bombeo en una perforación central y 2 perforaciones laterales para ver cuál es la depresión, cómo baja, cómo influye la napa freática, el nivel freático, la dinámica entonces de estas aguas aquí, cómo se afectada por el hecho que estoy sacando agua de ahí, ¿no? Y hago pruebas, pues saco 20 litros segundo, 30 litros segundo, que es un montón. Hay que empezar aquí con 2, 4 litros segundo en las pruebas de bombeo y estudiar un poco. Y en base a ese estudio, determinar, claro que hay que hacer, lleva añito, por lo menos un año hidrológico, 2, ¿no? Mire que nos falta tiempo para todo. Y a veces no hacemos cosas mal porque asumimos cosas, pero ya no hay tiempo y no tenemos datos, ¿no? De dimensionar y decir, de aquí yo puedo sacar un volumen anual que sea de 100 millones de metros cúbicos sin afectar mi acuífero. Y entonces usaré esa cantidad que defina experimentalmente para crear aquí una agricultura intensiva con carpas, incluso de tal manera que se incremente totalmente la producción, se haga una agricultura ecológica de primera y eso va al mercado, pues no solo al mercado nacional, sino al mercado internacional. Nos van a comprar siempre. No que ahora, ¿qué estamos haciendo ahorita? Fruta del Perú, verduras del Perú, fruta de Chile, etcétera, etcétera. No puede ser. Si nosotros tenemos todas las condiciones para producir y satisfacer ampliamente la demanda de los bolivianos. O sea, seguridad alimentaria es muy importante, ¿no?
Y nosotros ingenieros jugamos un rol de ingenieros civiles, hidráulicos sobre todo. Jugamos un rol muy importante en ese elemento, concepto básico que es la seguridad alimentaria. Hay que producir a buen precio para toda la población boliviana y hay que obtener un buen excedente, procesarlo, darle valor agregado y venderlo al mundo. Fíjense ustedes nomás lo que ya tiene Perú. Perú ha empezado a desarrollar sus proyectos en el norte, haciendo trasvase de aguas de la cuenca amazónica a la cuenca del Pacífico. Fíjense cómo les va ahora. Y usted tal vez no se ha enterado, muchas de las frutas que está comprando la caserita o donde sea actualmente es peruana, aunque usted no crea. Peruana, palta, peruana, uva, peruana, peras, peruana. Bueno, y así puedo decir, durazno, me he comprado el otro día unos duraznos, desabridos además y feos, peruano. O sea que no puede ser, ¿no? Nosotros que no podamos resolver los problemas, lógicamente es un afán, ¿no? Ok, bueno, aquí tenemos finalmente, se ha podido medir además esos desplazamientos. Ese es un programa que calladito estaba haciendo la Universidad de Hawái cabalmente sobre la corteza terrestre y han descubierto que aquí tenemos una gran falla, la falla de Mandayepecua, de la cual vamos a hablar despuesito. ¿Listo? Ya, nos vamos a quedar aquí un ratito para tomar un cafecito, ¿les parece? Estoy yo a las 10:36 en mi reloj, 10:45 continuamos, ¿de acuerdo? 10:45 continuamos. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer un poquito es voy